Muy bien, llegó la hora entonces de compartir la lectura de la palabra de Dios y quiero invitarlos a todos ustedes a tomar sus Biblias y abrirla en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 28 vamos a leer algunos versículos preciosos de la palabra de Dios. Doy lectura en el nombre del Señor como está escrito. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Que por la palabra de Dios seamos todos muy bendecidos. Amén. Quiero pedirle a mi esposa que nos pueda guiar en esta hora en una oración. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Sí, Señor. En este día tan hermoso que usted nos ha permitido poder despertar en esta mañana. Señor, gracias, Señor, porque en cada hogar, Señor, sí, hoy en día, Señor, vamos a estar escuchando tu voz a través de la palabra. Gracias, Señor, porque en este día también, en la mañana cuando nos levantamos, Señor, pudimos estar conectados, Señor, a través de la oración. Y por esta tarde, Señor, vamos a escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Háblanos una vez más. Usted siempre nos sorprende, Señor. Amado Dios, muchas gracias te damos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, quiero compartirles la reflexión bíblica ya en la lectura que hemos compartido, leído y cada uno de ustedes también la ha sujetado allí en su hogar, basado en la victoria del Rey, la victoria del Rey, la victoria de nuestro Señor. Si algo prueba la majestad de Jesucristo es su resurrección de entre los muertos. El capítulo que hemos leído del Evangelio según San Mateo, precisamente este capítulo 28, nos registra, es un registro muy amplio de la victoria de Jesús. Es un hecho también muy emocionante para nosotros, los creyentes, los seguidores de Jesús, que hoy nosotros, todos nosotros, podemos participar de esa victoria. Las mujeres citadas en la Biblia aquí habían estado cerca de la cruz. Fueron las últimas en salir también de la cruz. Vinieron ellas muy temprano y fueron las primeras que vinieron muy temprano a la tumba trayendo especies para ungir el cuerpo de Jesús. De acuerdo a la costumbre que se hacía en aquel entonces, ungir los cuerpos antes de sepultarlos. Ellas muy temprano fueron a la tumba para ver cómo podían ungir el cuerpo de Jesús. Pensaban ellas que Jesús estaba muerto. Es más, se estaban preguntando por el camino quién les iba a remover esa enorme piedra que estaba a la entrada. Es asombroso entonces que no creyeran en su resurrección
cuando Él les había enseñado repetidamente esta tremenda verdad. Muchas veces Jesús les enseñó que Él tenía que ir a la cruz, iba a morir, pero iba a resucitar. Ahora, hermano, amigo, quien pueda oír esta palabra de Dios, nunca nosotros debemos subestimar la importancia de la resurrección de nuestro Señor. Consideremos lo siguiente, que el mundo cree que Jesús murió. Por eso, en estos días, todas las personas, de una u otra manera, intentan hacer un alto en el camino para recordar o estar un poco más compungido de corazón, más sensible, porque saben que hace muchos años un gran hombre murió. Pero lo que no pueden entender en sus corazones, que Jesús murió, pero que al mismo tiempo resucitó. Y ahí está el problema de la gente, que ellos creen que Jesús murió, pero no creen que Jesús resucitó de los muertos. Bendito el día, bendito la hora en que nosotros sí creemos por su palabra. Hay una convicción espiritual que sabemos que Jesucristo ha resucitado. Amén. Y por eso tenemos esta tan gran bendición en este día de compartir la palabra de Dios y de disfrutar, no de hablar del Cristo muerto, del Cristo crucificado, sino que hablamos del Cristo resucitado. Amén. Quisiera en esta reflexión, basada en esta expresión, la victoria del Rey, instalar una primera pregunta. ¿Cuál es el significado de la resurrección? ¿Cuál es el significado de la resurrección? Y tengo algunas notas que quisiera compartirle de bendición para todos nosotros. Lo primero, el significado de la resurrección es que demuestra que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que demuestra, que Jesús es el Hijo de Dios. El evangelista Juan, allí en el capítulo 10, versículos 17 y 18, nos muestra que Jesús mismo afirmó, y Él dijo que Él tenía autoridad para poner su vida, pero también tenía autoridad para tomar la vida. Así es. Entonces, la resurrección nos muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Una segunda significado de la resurrección es que verifica la verdad de las Escrituras. ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento, la historia bíblica nos muestra todo el proceso de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. De la misma manera, las enseñanzas de Jesús nos están indicando esta tremenda y profunda verdad de la resurrección. Jesús enseñó claramente la resurrección. Ahora, si Jesús no hubiera salido de la tumba, entonces todas las porciones bíblicas serían en vano, no serían verdad. Y eso sí que sería un tremendo dolor para la humanidad. Pero Jesús salió de la tumba. Tercero, nos asegura nuestra propia resurrección futura. Nos asegura su propia resurrección futura. ¿Cómo es esto? Que nos asegura Él nuestra propia resurrección futura. Porque Él es la primicia de la resurrección. Porque Jesús murió, pero resucitó. Y un día nosotros también vamos a resucitar para ser como Él. Amén. ¡Qué bendición! Cuánto nos bendice esta verdad. Notemos también que San Pablo lo enseñó muy claro y muy profundo en un tiempo cuando la iglesia tesalónica estaba sufriendo algunos temores, algunas confusiones, porque entendían profundamente que Jesús regresaría. Y San Pablo les dice, no tengan temor, permítanme parafrasearlo de esa manera. Él les dice, los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y él decía, y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para encontrarnos con Cristo en el aire. Una profunda verdad, que un día los que han muerto en Cristo van a resucitar. Ahora, si nosotros, la muerte viene por nosotros de una forma individual, no tengamos temor. Vamos a resucitar para tener un cuerpo como Cristo. Y le veremos a Él, como dice la Escritura, cara a cara, para recibir un día esas preciosas palabras de Jesús que Él dijo, bien buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
Pero ahora, cuando creemos en el retorno de Cristo y vemos tantas señales que se aproxima el retorno de Cristo, a lo mejor puede ser que Él venga y nos encuentre vivos. Si estamos vivos en este cuerpo, seremos transformados para encontrarnos con Cristo en el aire. Entonces, la resurrección nos asegura a nosotros. Es un seguro que tenemos para la vida futura. No tenemos temor a la vida futura. Menos tampoco tenemos temor a la vida presente, porque Jesús nos acompaña en esta vida presente. Quiero ahora compartirle la número 4. Número 4 dice que es prueba de un juicio futuro. El significado de la resurrección es prueba de un juicio futuro. Y quisiera invitarlos a mirar el libro de los Hechos, en el capítulo 17, algunos versículos, o precisamente el versículo 31, cuando Pablo está en Atenas y él expresa lo siguiente. Dice que Dios, habiendo pasado por alto, en el versículo 30, pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Hubo un tiempo de ignorancia, pero ahora dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y Él está mandando que todos los hombres y en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué razón? Porque va a haber un juicio. Por cuanto ha establecido, dice la palabra, un día en el cual Dios, el Señor Dios, juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces llegará un día que va a haber un juicio. A veces se cree que esto no es real, pero si es real la resurrección, también es real que va a haber un juicio en el tiempo futuro. Número 5. Número 5. Es la base para el sacerdocio celestial de Cristo. El significado de la resurrección es la base, es el cimiento para el sacerdocio celestial de Cristo. Y me gusta como lo expresa el escritor a los Hebreos en el capítulo 7, que hace una ponencia muy preciosa de Jesús como el sumo sacerdote. Y en el capítulo 7, versículo 23 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Más Jesús, dice, más Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¡Qué maravilloso! Entonces, estimado amigo, si usted no se ha acercado a Dios, debe hacerlo. No pueda pensar usted que solo existe esta vida y Dios dirá la próxima. No, la decisión de vivir en la eternidad es una decisión de ahora. Cuando yo me acerco a Dios, entonces recibo a Jesús como mi Señor. Soy parte ahora de la resurrección y tengo asegurada esa vida futura. Y Cristo el Señor se transforma en mi sumo sacerdote, el que intercede ante el Padre por mí. Y también la Escritura dice que Él es mi abogado, es su abogado, nos defiende del acusador del diablo. Así que bendito día de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, se abrieron estas benditas y preciosas puertas de bendición para todo ser humano, para todo aquel que cree y recibe a Jesús como su Señor. La siguiente declaración que estamos compartiendo en el Evangelio según San Mateo, que hemos tenido hoy como base de la lectura, que tiene que ver con que Él da ahora poder para la vida cristiana. Él da el poder, Jesús, a través de su resurrección, da el poder para la vida cristiana. No podemos vivir para Dios mediante nuestra propia fuerza. Es solo cuando el poder de su resurrección obra en nosotros y por medio de nosotros es que podemos entonces hacer su voluntad y de esa manera podemos glorificar su bendito y santo nombre. Bendito sea el Señor. Amén. Número 7 y última expresión que quiero mencionar bajo el significado de la resurrección es que nos asegura
una herencia futura. Gracias, Señor, por eso. Nos asegura una herencia futura, debido a que tenemos una esperanza viva. Los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos una esperanza viva. Podemos ahora entonces experimentar una vida de esperanza. Por eso la vida que vivimos aquí, en los años que Dios nos pueda regalar, se desarrolla a través de una esperanza. Tenemos una vida de esperanza. Sabemos que un día, como ya lo mencioné en algún momento, la muerte va a venir. Si hay algo que tenemos asegurado en esta vida, es la muerte. Va a venir por nosotros. Si a lo mejor le place al Señor venir a buscarnos a todos juntos, gloria a Dios. Pero si viene en forma individual, tenemos una esperanza viva, porque tenemos una herencia en los cielos. Jesús dijo, me voy pues a preparar un lugar para todos ustedes. Donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. Así que hay una herencia para todos nosotros, los que han recibido a Jesús como su Señor. Y esto ha sido por la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces no tendríamos una herencia futura. Estimado hermano, estimado amigo, lo animo a través de la palabra de Dios a ser fiel al Señor, porque hay una herencia que usted tiene que cobrar. Hay una herencia que usted tiene que disfrutar en los cielos, dada por Jesús a través de la resurrección. Ahora, también es muy importante observar que la estructura total de la fe cristiana, la estructura, la base, allí la estructura de la fe cristiana descansa sobre el cimiento de la resurrección. No solo podemos hablar del Cristo crucificado, sino que tenemos que hablar del Cristo resucitado. Y al mismo tiempo tenemos que hablar que Cristo regresa, que Él está vivo, que intercede, que nos guía, que nos ayuda en esta vida, pero un día vendrá a buscar a su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, hermano, donde quiera que nos reunimos, ya sea hoy en los hogares o en el templo donde hemos levantado y santificado para honrar el nombre del Señor, que por estos días sentimos dolor que las puertas están cerradas, pero ya llegará el momento en que honraremos a Dios en multitud, en familia. Hoy día lo hacemos en los hogares, y donde quiera que el pueblo del Señor se reúne, es ahí donde testifica que Jesús vive, que Jesús ha resucitado. Los hijos de Dios no se reúnen para llorar, para decir Dios está muerto. Nos hemos reunido para glorificar y santificar su nombre y reconocer que Cristo está vivo y hoy habita en medio de su pueblo. Y Él dice, hay una expresión que dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. No solo de ese canto, de la alabanza, de cómo le alabamos, de cómo reconocemos, de cómo glorificamos su bendito nombre todos los días y a cada minuto de la vida que Dios nos da. Ahora, cuando los seguidores del Señor, citados aquí en la palabra del Señor, se reunieron aquel primer día de la semana, ellos estaban muy desanimados y también estaban derrotados. Habían perdido a su maestro. Tenían la esperanza, pero sus mentes, sus corazones estaban nublados. Se les anuló, se olvidó lo que Jesús les había enseñado, que se iba a levantar al tercer día. La Escritura dice que uno de los ángeles le habló a las mujeres y calmó sus temores. Gracias a Dios, siempre Dios provee algo para calmar los temores de nosotros. Dice que le habló y calmó los temores de las mujeres. Y le dice, no, me gusta la expresión bíblica, como lo ha citado aquí el evangelista, que le dice que no está aquí. Vengan y vean. Le dice que no está Jesús ahí, pero al mismo tiempo le anuncia y le muestra que vean con sus ojos qué es lo que hay dentro de esa tumba. Ahora tengamos presente que estas mujeres, así como los discípulos, no esperaban que Jesús estuviera vivo. Ellas especialmente buscaban a Jesús muerto para arreglar su cuerpo, a perfumarlo, para ponerlo en la sepultura. No esperaban que estaba vivo. Mas el ángel del Señor le dijo que el que estaba crucificado ahora no estaba ahí y que no estaba muerto, se había levantado de la tumba. Bendito sea el nombre del Señor. Y para finalizar, quisiera instalar una última pregunta. ¿Qué vieron
¿qué vieron ellas en la tumba? Cuando el ángel le dice que no está ahí y les invita a que entren y vean. Lo que vieron ellas fue la mortaja puesta sobre una tarima de piedra, es decir, la sábana que habían envuelto el cuerpo de Jesús. Todavía estaba allí esta sábana en forma de cadáver. El evangelista Juan en el capítulo 20 hace alusión a esta verdad. Jesús había atravesado la mortaja y había dejado como una evidencia de que Él estaba vivo. Estaba como una crisálida vacía. No había señal de evidencia de Él. Los lienzos no estaban desordenados. No fue que Él despertó y de una forma brusca allí rompe los lienzos. No estaban los lienzos desordenados. Incluso el sudario con el que habían envuelto su rostro, su cara, estaba cuidadosamente doblado en un lugar aparte. Ahora, no podemos examinar esta evidencia de la misma manera en que los creyentes la vivieron aquella mañana cuando entraron a aquel lugar. Recuerden ustedes por la palabra de Dios que cuando se les da la noticia a los discípulos, Pedro y Juan corrieron y Juan le ganó la carrera a Pedro porque era más joven, dice la Escritura, pero no se atrevió a entrar hasta esperar a Pedro para ingresar. Ese primer domingo de la mañana, ese primer domingo de resurrección, estas mujeres encontraron de esa manera la tumba. Pero nosotros no podemos, a lo mejor, como digo, examinar esa evidencia de esa misma manera. Pero sí tenemos ahora la evidencia de la palabra de Dios. Ella es infalible y le creemos fielmente a la palabra de Dios. Jesús no pudo ser retenido por las cadenas de la muerte, como así lo menciona Pedro en su primer discurso allí en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, 24, puesto en pie, y él hace mención de esta verdad profunda, que la muerte no pudo retener a Jesús allí. Las cadenas de la muerte no pudieron retenerlo, porque él había prometido resucitar de los muertos. Y si él había prometido resucitar de los muertos, esa palabra él la cumplió, porque él nunca ha de faltar a su palabra. Concluyo esta reflexión, esta palabra para todos nosotros hoy, trayendo a la memoria, si él no faltó a la palabra que les dijo a los discípulos que se iba a levantar, también dijo que iba a volver. También dijo que no nos iba a dejar solos, nos enviaría a otro consolador del Padre y de Él que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo es el que está con nosotros hoy y nos guía a toda verdad. Y al mismo tiempo Él dijo, Él va a recordarle todas las cosas que yo les enseñé. Hermano, la palabra de Dios, lo que Dios nos ha prometido, no puede restarse. Lo que Él nos ha prometido no puede negarse, porque si Él lo dijo, lo hará. Y Él dijo que va a volver a buscar a su iglesia y lo esperamos con ansia, porque Cristo ha resucitado. Nosotros también vamos a resucitar para encontrarnos con Él, para tener un cuerpo como Él. Lo quiero animar por la palabra de Dios a tomar ánimo y a glorificar a Dios, porque tenemos a Jesús resucitado que intercede por nosotros, y un día, si estamos en la tumba, también nos va a levantar, y si estamos vivos seremos transformados para encontrarnos con Él y para conocerle, tanto que hemos hablado de Él a través de la Escritura, pero llegará el día en que le vamos a conocer. Las mujeres tuvieron el privilegio de ver sus manos, sus heridas, sus costados, como le pasó a Tomás. Nosotros tendremos el privilegio también, como esas mujeres que se postraron a los pies, postrarnos a los pies de Él, cuando Él nos diga esas lindas palabras: bien, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Que el favor